les invito a que tengamos un momento de oración. Amado Padre, vamos ante tu presencia. Buscamos ser alimentados por tu palabra. Y por eso, Señor, es que pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Queremos ser edificados, queremos ser motivados, desafiados. Señor, si es necesario, reprendidos por ti. Porque todo, cuando tú actúas en nuestras vidas, siempre, siempre, siempre va a ser de edificación para nosotros. Así que por ello, Señor, encomendamos este tiempo. Bueno, hemos encomendado toda la reunión, el compartir las peticiones, los momentos de oración, las alabanzas, todo, todo, todo. Siempre buscamos que sea dirigido por tu Espíritu Santo. Pero una vez más, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Que no sean ideas, pensamientos, intenciones humanas las que escuchemos, con las que seamos enseñados, sino que sea tu palabra y tu Espíritu exhortando y tocando cada uno de nuestros corazones. Oramos también, Señor, por cada una de las congregaciones que el día de hoy está reuniéndose en los diferentes formatos. Tú también, Señor, les bendigas a ellos y ellos puedan ser edificados como lo vamos a hacer nosotros y se puedan deleitar en la comunión de la hermandad y en la comunión contigo. Oramos y agradecemos todo, dejando nuestras vidas ahí, a la guía, a la dirección tuya. Oramos en los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, vamos entonces a continuar con nuestro estudio acá en Primera de Corintios capítulo 10, ¿no es cierto? Vamos avanzando. Y la verdad, hermanos, que hoy día vamos a mirar un tema desafiante. Hoy día hay un desafío. Y el tema, por ponerle un título, ¿no es cierto?, al pasaje que vamos a continuar viendo hoy día, está relacionado con idolatría o integridad. Vamos a ver, vamos a mirar. Recuerden, estamos en el capítulo 10 de Primera de Corintios y comenzamos hoy día en el versículo 14. Habíamos quedado en el versículo 13, ¿no es cierto?, la semana pasada, cuando hablábamos, ¿no es cierto?, de las tentaciones, ¿sí? Entonces, hoy día continuamos con el versículo número 14. Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Este, por tanto, hermanos, está relacionado, ¿no es cierto? Y hace un nexo con lo que se ha venido relatando anteriormente, sobre todo en los versículos anteriores. Entonces dice, por lo planteado en los versículos anteriores, es decir, el ejemplo de Israel. Recuerdan ustedes que estuvimos, si no me falla la memoria, dos domingos hablando sobre el ejemplo de Israel en los primeros versículos, los primeros 10 versículos de este capítulo, ¿no es cierto? Tanto en la misericordia divina, veíamos, ¿no es cierto?, en esa oportunidad, cómo Dios les había provisto durante el desierto, ¿no es cierto?, les había cuidado, los había protegido del calor, del frío de la noche, con una nube, una columna de fuego, les había provisto maná, les había provisto agua, ¿no es cierto? Entonces, considerando eso, que ya se ha narrado, la misericordia divina, considerando también la desobediencia del pueblo. Después de eso, ¿no es cierto?, veíamos cómo el pueblo había sido idólatra, se había apartado, había renegado, se había quejado de lo que Dios estaba haciendo. Bueno, considerando eso, considerando también las tentaciones a las que podemos ser sometidos nosotros, que es lo que hablábamos la semana pasada, debemos estimularnos a huir de la idolatría. ¿Y por qué es interesante esto, hermano? Porque nosotros muchas veces sentimos o nos consideramos, me incluyo, y esto lo hablo partiendo de la base de mi condición, primeramente, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros sentimos o consideramos que estamos muy lejos de la idolatría. Pero la verdad, hermano, es que la idolatría en cada una de nuestras vidas está ahí a la puerta. ¿Por qué? ¿Qué es idolatría? Idolatría es poner a alguien o a alguna cosa o algún proyecto, algún deseo, cualquier cosa, ponerla en el lugar de Dios. Y lamentablemente estamos expuestos a eso constantemente y más de alguna vez nos engañamos a nosotros mismos porque cedemos el lugar de Dios en nuestras vidas a cualquier otra cosa. Entonces, por eso el pasaje, luego de hacernos, demostrarnos, ¿no es cierto?, por el ejemplo de Israel en nuestras vidas, que Dios siempre se preocupa de nosotros, que nosotros, mirando el ejemplo de Israel, muchas veces, ¿no es cierto?, no valoramos lo que Dios hace por nosotros y que
estamos expuestos a constantes tentaciones. Considerando eso, el llamado de alerta es a huir de la idolatría. Los corintios, ¿no es cierto?, los hermanos de la iglesia de Corinto, debían evitar las acciones que se confundieran con los hábitos idólatras de la ciudad. Recuerden ustedes que se comentó, ¿no es cierto?, tiempo atrás cuando estudiamos esto y hicimos el repaso también, Pastor hacía el repaso, veíamos que la ciudad de Corinto era una ciudad grande, muy importante, ¿no es cierto?, en la época, pero una ciudad muy idólatra. Y el llamado es a entender de que nuestras vidas deben marcar una diferencia. Los creyentes no podemos confundirnos en medio de una multitud. No. Los creyentes, el llamado de alerta de nuestro Señor es que los creyentes debemos brillar en medio de las multitudes. No debemos ser uno más del grupo, sino que debemos. Entonces, por eso, las acciones de nuestros hermanos ahí en Corinto, al igual que nosotros, ¿no es cierto?, no deben confundirse con los hábitos idólatras hacia allá va específicamente o literalmente, ¿no es cierto?, la carta de Corinto en esta parte, pero a nosotros el desafío que no se confundan con los hábitos mundanos, los hábitos de nuestra sociedad, los hábitos que están a nuestro alrededor. Debemos tener cuidado con eso. Versículo 15, ¿no es cierto? El versículo 15 dice, sino que como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo, como a sensatos os hablo. Acompáñenme un poquito más a los capítulos anteriores, capítulo 8, versículo 1. Aquí en la misma carta a los primeros de Corintios, capítulo 8, versículo 1. 8.1 de Primera de Corintios. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece. Este pasaje, claramente, hermanos, en su oportunidad cuando lo estudiamos, claramente entendemos que este pasaje no está pretendiendo estimularnos a que nosotros no estudiemos la palabra de Dios. Este pasaje nos va en la dirección de que nosotros no adquiramos conocimiento de las Escrituras, sino este pasaje está orientado a que nosotros entendamos que el conocimiento, para que sea sabiduría, debe ser práctico. Y lo que Dios busca en la vida de sus hijos es que nosotros seamos sabios, no conocedores, sino que sabios, es decir, que tengamos un conocimiento práctico y vivo en el día a día. Los hermanos de Corinto, dice ahí, los corintios se consideraban sabios porque tenían conocimiento. Sí, a lo mejor a los hermanos, a la iglesia de Corinto, uno podía llegar y hacerle alguna pregunta y siempre iban a responder, o la mayoría de las veces ellos tenían la capacidad de responder, incluso a lo mejor hasta preguntas difíciles. Pero la pregunta es, ¿está siendo eso vivido en cada uno de nosotros? Ahora son desafiados a mostrar su sabiduría considerando los consejos que Dios da por medio de Pablo. Aquí en el capítulo 10, lo que Dios va a hacer ahora es desafiarlos a mostrar si ese conocimiento que ellos tienen, ese conocimiento que decían tener, es realmente práctico y vivo en cada uno de ellos. Versículo 16. Versículo 16 dice, aquí empieza el Señor a hacerle algunos cuestionamientos para que ellos entiendan. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Recuerden que se viene hablando, ¿no es cierto?, en algunos capítulos anteriores sobre este tema, ¿no es cierto?, de si debo o no debo comer carne o los sacrificados, los ídolos, ¿no es cierto?, y una comunión. Entonces, Dios ahora, por medio de Pablo, ¿no es cierto?, lleva a la iglesia de Corintios a plantearle esta situación relacionada con la cena, con este mandato del Señor, ¿no es cierto? Y les dice, a ver, la copa de bendición que bendecimos, esta copa que compartimos, ¿qué es? El pan que compartimos, ¿qué es? Bueno, la copa, recordemos, ¿qué es la copa? Acompáñenme ahí al Evangelio de Lucas, pasajes muy conocidos relacionados con esto, ¿no es cierto? Cada vez que compartimos la cena,
que compartíamos la cena, añoramos poder compartir la cena, ¿no es cierto?, ahí en comunión los unos con los otros. Recordábamos estos pasajes de los evangelios, ¿no es cierto?, cuando el Señor, con el ejemplo práctico ahí en comunión con sus apóstoles, nos deja este mandato. Versículo 20 del capítulo 22, Lucas 22, 20. 22, 20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. La copa que se comparte en la cena del Señor, ¿no es cierto?, en la Santa Cena, la copa que se comparte en la cena no es solo una bebida, no es jugo de la vid, no es vino solamente, no es algo, no persigue, hermanos, esa copa no persigue el deleite nuestro, de nuestros paladares, sino que es un simbolismo de qué? Es un simbolismo de la sangre de Cristo derramada por nosotros. Es un simbolismo de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es algo fundamental y muy importante que no debemos perder nunca de vista y que se le está instando y recordando a los hermanos ahí, a la iglesia de Corinto, que no debe perder eso de vista, no debe olvidarlo. Y lo mismo sucede con el pan, lo mismo sucede con el pan. Versículo 19 acá del Evangelio de Lucas, Lucas 22, 19, dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. El pan, el pan que se compartía en la cena no es un alimento que busca nutrir. ¿Por qué? Porque era un pedazo de pan, ¿no es cierto? Era un pan, en la cena el Señor partió el pan. Ellos ya habían cenado, ellos ya se habían alimentado físicamente. Ahora venía el tema de valorar, pudiendo estar concentrados, ¿no es cierto?, en lo que venía, porque ya no iban a tener hambre, ya no iban a estar, ¿no es cierto?, distraídos o pensando en que hoy necesito satisfacer mis necesidades. No, ahora iban a poder estar atentos en la cena. Ahí el Señor toma el pan y lo parte y le dice, este es un símbolo de mi cuerpo, que va a ser partido, que va a ser dolido, que va a ser clavado en la cruz por amor a ustedes. Esa es la obra redentora. La obra redentora es el cuerpo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, entregadas como ofrenda en la cruz del Calvario, en que en el lugar, tomando el lugar de los pecadores, ¿no es cierto?, en propiciación por los pecadores, y una vez que ese cuerpo, esa sangre es derramada, ese cuerpo es molido ahí en la cruz, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesucristo es sepultado por 3 días y al tercer día resucita para darnos seguridad de que su promesa de salvación y de vida eterna son veraces, porque la muerte no le puede retener. Él ofrece vida eterna, Él nos regala vida eterna porque está vivo. Él está vivo, Él no permaneció en la tumba. Alabamos a nuestro Dios por ello. Entonces, el desafío aquí a los hermanos de la iglesia de Corinto es recordarles, a ver, pongan atención, el pan, la copa que se está compartiendo en la cena cuando recordamos el sacrificio de Cristo, ¿qué es? ¿Qué es? Y con eso persigue llamar la atención. ¿A qué? Justamente a la diferencia que hay con los hábitos que la sociedad tenía en esa época, y a nosotros también nos llama a tener cuidado a la diferencia de los hábitos nuestros con los de la sociedad. Versículo 17 dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, muy importante, hermanos, que nunca lo olvidemos. Como iglesia, la comunión de la cena del Señor es una muestra de que somos un solo cuerpo en Cristo. La cena
no solo nos recuerda la obra redentora de Cristo, sino que nos recuerda cuál es el fruto de la obra redentora. Y el fruto de la obra redentora, ¿cuál es? Un cuerpo en Cristo, la iglesia por la cual Él pagó el precio. Somos uno, distintas congregaciones locales, pero somos solo una iglesia. Recuerdan que eh, algo de esto se veía o se tocaba, ¿no es cierto?, desde otra perspectiva cuando compartíamos durante el mes misionero, ¿no es cierto?, y hablábamos de la iglesia perseguida constantemente, ¿no es cierto?, los hermanos que enseñaron, los hermanos que traían estos informativos, ¿no es cierto?, de la situación de iglesias en otras partes del mundo, nos recordaban que no es una iglesia distinta a nosotros la que está siendo perseguida, somos nosotros mismos que estamos siendo perseguidos. ¿Ah? Esto es como cuando, ¿no es cierto?, en un cuerpo, ¿no es cierto?, cuando usted está trabajando a lo mejor y se pega un martillazo en la mano. No es que a usted le duele el pie, ¿no es cierto? No tiene usted, no tenemos un golpe, un hematoma en el pie, pero sí todo el cuerpo siente el malestar del golpe en la mano, ¿no? Bueno, aquí pasa lo mismo. Debemos sentir, ¿no es cierto? Debemos sentir la inquietud, la preocupación, la intranquilidad por nuestros hermanos que están siendo perseguidos en otro lugar del mundo, en otra latitud, pero somos nosotros, es la iglesia, somos nosotros mismos. Entonces somos un solo cuerpo. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 5? Romanos 12, 5. Romanos 12, 5 dice, así nosotros, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Somos un solo cuerpo. La unión y comunión de la hermandad tiene su fundamento en la obra redentora de Cristo. El nexo que tenemos nosotros en común, ¿dónde está? Está en la obra redentora de Cristo. Nos llamamos hermanos, ¿no es cierto? Cuando nos llamamos hermanos y somos hermanos. Pero hermanos, ¿por qué? Porque en Cristo Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. ¿Sí? En Cristo Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Hay algunos de nosotros, hermanos, que si nos pusiéramos a analizar, la verdad es que no tenemos muchas cosas en común. Con a otros sí, pero a lo mejor no tenemos cosas que, digamos, humanamente, que a lo mejor nos hubieran permitido conocernos, que nos hubieran permitido tener comunión, que nos hubieran permitido a lo mejor generar lazos entre nosotros. Pero los tenemos porque se fundamentan en Cristo, en la obra redentora de Cristo. Nos amamos. ¿Por qué? Porque Cristo, por medio del amor de Cristo, nos amamos como hermanos. Entonces, esto es el desafío que se le está planteando a los hermanos de Corintios. A ver, pongan atención, pongamos valor, démosle el valor correcto a lo que hacemos. Y aquí principalmente está hablando sobre el compartir la mesa. ¿Por qué? Porque quiere marcar y motivar a los hermanos de Corintio y ahora a nosotros, porque esta es una carta a la iglesia, es una carta muy actual, es una enseñanza actual para nosotros, motivarnos a nosotros a un desafío. Versículo 18 dice, mirad, vuelvo a Primera de Corintios, ¿no es cierto? Vuelvo, que es nuestro pasaje central. Primera de Corintios 10, 18 dice, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Bueno, aquí está tomando también, vuelve a tomar el paralelo con Israel, ¿no es cierto? Nos plantea a nosotros, a la iglesia, los que compartimos la mesa del Señor, estamos compartiendo un recordatorio de la obra redentora. Y ahora nos dice, pero miren, también miremos el ejemplo de Israel, miremos el ejemplo de Israel. Como el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel, la acción de comer de lo sacrificado es parte de la adoración. El pueblo de Israel, cuando ofrecía sacrificios a Dios en el templo, ¿no es cierto? Y después compartían lo que ellos habían sacrificado, porque parte de eso ellos lo compartían, lo comían, lo cenaban juntos, ¿no es cierto? Cuando hacían eso, ese acto no era parte de la celebración, no era un evento social, era adoración a Dios, era parte de su adoración.
Mira, acompáñenme al Antiguo Testamento, aquí al libro de Deuteronomio, capítulo 12. Deuteronomio, capítulo 12, y versículos 17 y 18. Deuteronomio, capítulo 12, versículos 17 y 18. Dice, ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni de los votos que prometieres, perdón, ni las ofrendas voluntarias, las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás, en el lugar de Jehová tu Dios, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones, te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Qué interesante, hermanos. Notar aquí, ¿quién es el que determina cómo se hace la adoración? Es Dios. Tú, ni yo, tenemos la capacidad de determinar cuál es la forma correcta de hacer las cosas para la honra y la gloria de Dios. Por eso está la palabra de Dios. Él nos da las directrices para que nosotros entendamos y sepamos cómo adorar. Y el ejemplo de Israel aquí es claro, les dice, hey, a ver, cuando ustedes coman del diezmo, coman de las ofrendas, coman de lo que han apartado para entregar, para ofrendar a Dios, no la van a comer en cualquier lugar. La tienen que comer en el lugar que Dios lo ha determinado. Las cosas no pueden, no podemos alabar a Dios a nuestra manera. No podemos servir a Dios a nuestra manera. Hay muchos, ¿no es cierto?, que usted ha escuchado y hay muchos que dicen, no, yo creo en Dios a mi manera. No podemos. Hay solamente una forma de llegar a Dios, hay solamente una forma de creer en Dios, hay solamente una forma de alabar a Dios, y esa es la forma en la que Él ha establecido que deben ser hechas las cosas. No podemos hacerlo a nuestra manera. No podemos agradar a Dios a nuestra manera. Debemos agradar a Dios de la forma en que Él se siente y es agradado y exaltado. Y hacia allá está llamándonos la atención este pasaje. Pone primero, ¿no es cierto?, el tema de la mesa del Señor, de la cena. Y ahora pone el ejemplo del pueblo de Israel. No podían ellos adorar, no podían ellos sacrificar en cualquier lugar. Versículos 19 y 20, Primera de Corintios, versículos 19 y 20, acá en Primera de Corintios. ¿Qué digo pues? Esta es la pregunta. ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y aquí ya luego de plantear, ¿no es cierto?, estas inquietudes, luego de plantear y poner el ejemplo de la cena del Señor en la iglesia y poner el ejemplo del pueblo de Israel en la adoración, llama y plantea de frente, ¿no es cierto?, cuál es la situación que ellos estaban viviendo. Se reafirma en estos versículos, se reafirma lo planteado en capítulos anteriores. ¿Qué es lo que se planteó en capítulos anteriores con relación a que un ídolo no significa nada, no tiene valor? Miren, veamos acá, capítulo 8 de Primera de Corintios, versículo 4. Primera de Corintios 8, 4. Primera de Corintios 8, 4. Dice, acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Los ídolos no tienen valor. Sabemos que los ídolos no tienen valor. Pero porque los ídolos no tengan valor, eso no significa que nosotros podemos hacer las cosas involucrando ídolos en nuestras vidas. Pero ¿qué importa? Pero si esto no incomoda a nadie, perdón. Cuando hablamos de eso, generalmente estamos mirando desde una perspectiva y desde un parámetro humano, y no nos hemos preguntado si esto agrada a Dios o no. Lo que sacrifican a los ídolos son los gentiles.
Y este pasaje nos entrega un dato muy interesante. Y los que se sacrifica a ídolos, las acciones de los gentiles, el reconocimiento de dioses en la antigüedad, ¿no es cierto? Y cuando nosotros ponemos otras cosas, es lo mismo que si sacrificáramos, adoráramos, exaltáramos, diéramos honra a quién? A los demonios. Cuando cambiamos a Dios, es lo mismo que nosotros pusiéramos un demonio como el objetivo de adoración en nuestras vidas. Porque lo que los gentiles sacrifican a sus dioses, lo que estaban haciendo era sacrificar a demonios. Y ahora, hermanos, esto empieza a tomar importancia. Ahora, con esta aclaración que Dios nos hace por medio del ejemplo de los hermanos de Corintio, esto empieza a tomar importancia en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejemos a Dios fuera de nuestra vida, estamos poniendo a otro. Estamos poniendo a otro. Y al que estemos poniendo, incluso aunque sea nosotros mismos, nos estamos asemejando a qué? A un enemigo de Dios porque estamos ocupando su lugar. Estamos ocupando su lugar. Versículos 21 y 22. Versículos 21 y 22. Dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Hermanos, qué actitud. Con esta última pregunta, el Señor nos quiere mostrar, nos dice, cuidado, cuidado con la arrogancia humana, esa capacidad de ser, de sentir que podemos tener las herramientas para desafiar al Dios Altísimo, al Creador del cielo y de la tierra. No tenemos. No tenemos ni una pizca de posibilidades de desafiarlo. Pero aquí está el planteamiento, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podemos estar, como se decía antiguamente, yo desde pequeño escuchaba un dicho, ¿no es cierto?, que habían algunos creyentes que querían estar con un pie en el mundo y con un pie en el Señor. No se puede, hermanos, no se puede. No se puede, no. Esa condición no existe. Si ustedes recuerdan ahí los pasajes, ¿no es cierto? En Apocalipsis, ¿no es cierto? Hay un pasaje donde plantea una iglesia y trata a una de las iglesias, ¿no es cierto? A las siete que les dice que es una iglesia tibia. Y por cuanto es tibia, te vomitaré de mi boca. O sea, lo tibio tampoco agrada al Señor. Nuestro Dios es blanco o negro. Los matices, los grises, los marengos, los plomos, los blancos oscuros, y todos esos matices que hay entre medio, todos esos lo hemos puesto nosotros, el ser humano. Pero todos esos matices a los ojos de Dios forman parte del negro, porque Él es blanco. ¿Entiende la idea? ¿Entiende? Los matices los hemos puesto nosotros para tratar de buscar un punto intermedio. No, hermanos, no. Dios es intransable en sus principios, en sus enseñanzas, en sus formatos. La importancia de ser consecuentes, hermanos. Bíblicamente hablando, eso se llama ser irreprensibles. La importancia de ser consecuentes, ser irreprensibles. Acompáñenme aquí a unos pasajes en el Nuevo Testamento. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 14. Segunda carta de Pedro 3, 14. Segunda de Pedro 3, versículo 14. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿de qué cosas? Los últimos versículos de la carta de Pedro hablan sobre el día del Señor, ¿no es cierto? Sobre el futuro, su regreso. Entonces dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Sin manchas e irreprensibles. Sin mancha, hermanos. Sin mancha. Eso es ser irreprensible, es no tener una mancha. Es que nadie tenga nada
veraz de qué acusarnos. Esa es la ser irreprensibles. Y eso es lo que Dios pide, que seamos irreprensibles, que seamos consecuentes con nuestra fe, que nuestra fe sea viva, que los principios que decimos seguir sean vivos, que el Dios en el que decimos creer pueda ser visible por medio de nuestro actuar, de nuestro hablar, de nuestro vivir. Ser irreprensibles. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 13. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 13. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 13. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Irreprensible en santidad. Irreprensibles. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 y versículo 15. Filipenses 2, 15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, nosotros debemos ser diferentes. Debe haber diferencia en nuestras vidas, debe haber diferencia en nuestros principios, debe haber diferencia en nuestra conducta, debe haber diferencia en nuestros valores. No podemos caer en ser influenciados por los demás. No podemos caer en ser influenciados por las corrientes que hoy día están. No podemos. Debemos ser irreprensibles, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna. Sin manchas en medio de una generación maligna. Debemos entender eso, hermanos. Nosotros vivimos, nos desenvolvemos en una generación maligna. Aunque hoy día los discursos son de libertad, los discursos son de derechos, los discursos son de igualdad, los discursos son de cuidar el planeta, los discursos son de una vida sana, los discursos son, ¿no es cierto?, de una buena alimentación, los discursos son de un aire limpio, los discursos son de cuidar a los animales, ¿sí o no? Discursos que, hermanos, discursos que dirigidos por el Señor, la mayoría de ellos son correctos, porque debemos ser buenos administradores de este mundo que Dios nos ha dado. Pero el enfoque de esos recursos y de esos, perdón, el enfoque de esos discursos está en exalzar al ser humano y dejar fuera a Dios. No podemos. Nuestra generación es maligna. Hablar de ecología dejando fuera a Dios, eso es idolatría. Se adora la naturaleza, se adora la tierra. No, debemos cuidarla, sí, debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos dio. Pero es Dios el que recibe la adoración. Nosotros administramos, ¿se entiende? No es la tierra. Hablar de buena salud, hablar de cuidarse, ¿no es cierto? De tener una buena alimentación, dejando fuera a Dios, eso es idolatría. Hablar de igualdad, hablar de respeto en la sociedad, dejando fuera a Dios, eso es idolatría. Hablar de libertad, hablar de derechos, hablar no sé, dejando fuera a Dios, eso también es idolatría, porque el hombre está ocupando el lugar de Dios. Entonces debemos brillar en medio de una generación maligna. Aquí en el mismo libro de Filipenses, capítulo 1 y versículo 10. En el mismo libro de Filipenses, capítulo 1 y versículo
10. 1:10. Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Hermanos, el estándar de Dios es alto. El estándar de Dios es alto. No tiene márgenes. Cuando el Señor nos desafía ahí, ¿no es cierto?, en las cartas de Pedro a decir, y nos dice, sed santos, porque yo soy santo, no se refiere a que nosotros debemos ser santos en un 90%, en un 99%. Se refiere a que nosotros debemos ser santos en una totalidad absoluta, un 100%. No hay santidad al 99.9. Eso no es santidad. La santidad es un 100. Y es lo que Dios nos está pidiendo. Hacia allá nos está desafiando. Hermanos, nuestros criterios, nuestros parámetros son totalmente movibles y los vamos variando de acuerdo a nuestra conveniencia. Porque si a mí me conviene, no, si esto no es, la verdad que esto no es tan delicado, la verdad que esto no es tan grave, la verdad que esto no es tan serio, no, sí, hay que tener cierto margen. Dios no tiene márgenes, hermano. ¿Cuál fue el margen de Dios? El margen de Dios fue Jesucristo, clavado en la cruz del Calvario, dando su vida en rescate por aquellos que habían transgredido sus leyes, por aquellos que habían transgredido el margen de Dios. Ese es el margen de Dios. El margen de Dios es la vida de Cristo Jesús ofrecida en la cruz del Calvario, sepultado y resucitado al tercer día. ¿Cuál es el margen entonces, hermanos? No hay margen. Porque para cubrir ese margen inicial con el cual el tentador, ¿no es cierto?, sedujo al ser humano allá en el huerto, a Adán y Eva. El margen que parecía ínfimo, que parecía muy pequeño, significó la corrección de ese margen, significa la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. La autoridad y respaldo de una vida consecuente y recta son incuestionables. Debemos vivir en la verdad y ser veraces, hermanos. Hoy día vemos, hoy día vemos acá en el mundo, sobre todo en nuestro país, vemos cómo la verdad es que esto es una selva. No sé si usted ha visto algo, pero hoy día en lo que es la política en nuestro país es una selva. Y la mayor cantidad del tiempo la cosa es atacar el uno al otro y mostrar, mira, este es malo, mira, este dijo esto y no lo hizo, este usa este ejemplo, pero él vive otra cosa. Y eso es transversal, eso es a todo nivel. Bueno, hermanos, lo que nosotros debemos vivir es vivir con una vida recta e incuestionable delante de Dios. Y hermanos, cuando hablo de incuestionable, esto significa hasta lo más mínimo. ¿Eres tú, hermanos? Y voy a exagerar, a lo mejor usted me va a decir, voy a exagerar, pero hermano, ¿eres tú de aquellos que cuando, hoy día no se usa mucho, pero cuando tú vas a comprar y pagas en efectivo y te dan vuelto, ¿eres tú el que se preocupa de contar el vuelto? ¿Por qué? ¿Para que no te estén engañando? ¿O por si te dieron vuelto de más para devolverlo? Cuando te toque, hermano, vas a ver el asombro. Cuando te toque, vas a ver el asombro de la gente cuando se han equivocado y te han dado vuelto de más, y tú dices, vas a mirar cómo te miran diciendo, esta persona de dónde es de otro planeta, es un bicho raro, ¿qué le pasó? Está enfermo. ¿Cómo está devolviendo plata que le dieron de más? No se queda callado. A ese nivel debemos llegar, así de incuestionables, así de brillar en medio de una generación maligna debemos ser. Debemos vivir en la verdad y ser veraces. Hermanos, la santidad no es una exageración.
Ser santos no es una exageración. Y esto, hermanos, involucra todo. Cuando tú trabaja para Dios, sé rectos, justos. Siempre da más de lo que debes dar. No es que a mí no me pagan, no importa, da más de lo que debes dar. Siempre valora al demás con amor. Siempre ser respetuoso del otro. Ser respetuoso de la autoridad, hermanos, nos guste o no nos guste. Si tenemos todo el derecho, la autoridad nos puede caer bien, nos puede caer mal, pero es la autoridad. Y merece, y por parte de Dios tenemos el mandato de respetarlas, de usar los canales. Cuando nos toque ir a votar, nosotros votaremos por candidatos, ¿no es cierto? Veremos, ¿no es cierto?, a conciencia y votaremos por el candidato que más nos identifica, que más nos gusta, etcétera. Pero si la persona, la autoridad que sale no es la que yo quería, va a ser respetada porque es la autoridad. Yo voy a respetar los toques de queda, voy a respetar los horarios, voy a respetar los permisos, voy a respetar, hermanos. Eso es ser consecuente, cosa que el día en que lleguen y el día en que a mí me acusen y me digan, él fue, a ver, ¿dónde están las evidencias? No hay ninguna evidencia, al contrario, hay evidencias de cumplimiento, hay evidencias de respeto, hay evidencias de que ha cumplido todo lo que debe cumplir y a lo mejor más. Hermanos, la santidad, y vuelvo a insistir en esto, la santidad no es una exageración. Y ese es el desafío que estaba recibiendo este pueblo. Ese es el desafío que estaba recibiendo la iglesia ahí en Corinto. Algunos decían, oye, pero da lo mismo. Mira, si los ídolos no son nada, entonces que estemos ahí, que compartamos con los sacrificados ídolos, que nos involucremos con ellos, hermanos. No, santidad a Jehová, santidad a Jehová. No sé si usted recuerda, conoce la historia ahí en el Antiguo Testamento. Usa, un varón preocupado, ¿no es cierto?, del Señor, y un varón que en un momento en que el arca de Jehová, ¿no es cierto?, estaba siendo trasladada de un lugar a otro, él ve que esa carreta, ¿no es cierto?, el arca cayó en un hoyo, ¿no es cierto?, y el arca se movió y como que se iba a caer, y él preocupado, ¿qué hizo? Extendió su mano para sujetar el arca. ¿Qué le pasó? ¡Ay, este Dios tan exagerado que tenemos, ¿no es cierto? Y Usa murió porque tocó el arca. Hermanos, la santidad no tiene márgenes, no se tranza, ni siquiera con buenas intenciones. Nuestras buenas intenciones no nos dan el derecho de transar en la santidad, en la obediencia, en la integridad, en ser irreprensibles. No nos dan derecho a eso, porque los parámetros no los pones ni tú ni yo. Los parámetros los ha puesto Dios en su palabra. Por eso la pregunta, idolatría, integridad. Para concluir, las preguntas que tú y yo debemos responder en nuestro interior, pero que son el desafío. ¿Seré irreprensible? ¿Bajo qué parámetros? Yo le aseguro, hermanos, que bajo nuestros parámetros nos vamos a encontrar absolutamente irreprensibles. Te motivo y te desafío. Haz el parámetro. Usa el parámetro de la palabra de Dios. ¿Usaré el estándar humano o el estándar de Dios? ¿Cuál es el estándar que manda? ¿El humano o el de Dios? ¿Santidad publicitaria o real? No sé si se entiende. Yo, hermanos, muchas veces he sido un santo publicitario. Me porto bien, cuido mi hablar, no digo malas palabras, trato de ser amable, servir la iglesia, ¿no es cierto? Participar, estar atento a las necesidades de los hermanos. Pero como dice el Antiguo Testamento, de labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí. Pero mi corazón ha estado lejos del Señor. Mi relación con su palabra ha sido nula. Mis tiempos de oración han sido
nulos. ¿Qué voy a hacer? ¿Un santo publicitario? ¿Conoce la publicidad? Donde la publicidad promete en el cielo y la tierra, ¿no es cierto? Todo se soluciona. Nunca más va a tener problemas. Y cuando el producto llega, ¿no es cierto? Es como la comida rápida, ¿no es cierto? En las fotos siempre se ven grandes, ¿no es cierto? ¿Has visto esas hamburguesas de comida rápida? Siempre son grandes. Y cuando llegan, como que se encogen en el camino, no sé, algo pasa, ¿no es cierto? Siempre llega algo pequeño. ¿Cómo va a ser mi vida? ¿De esa manera? ¿Santidad publicitaria o real? Hermanos, el desafío está planteado. Nos toca a nosotros tomar la decisión. ¿Vamos a seguir en nuestro estilo o vamos a subir el nivel de nuestro estilo? Porque si hay algo que yo te puedo asegurar, siendo yo el primero en la fila, que todos nosotros, todos, tenemos que subir nuestro estilo. No conozco a ninguno que deba bajar su estilo. No, hermano, usted ya es muy santo. Deje de ser un poquito santo, porque es demasiado. No, todos nosotros debemos subir el estándar de nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a eso? Oremos. Amado Padre, vamos ante tu presencia. Te damos gracias porque nos desafías. Nos desafías a crecer, a madurar, a fortalecer nuestra vida en ti. Cosas que son tan necesarias hoy en día. Cosas que en la sociedad de hoy en día, que son llena de libertades, llena de desórdenes, llena de inmoralidad, Señor, necesitamos con premura, con urgencia, consolidar nuestros fundamentos en ti, edificarnos para proteger nuestro corazón, nuestra mente, y para así también poder edificar a quienes están a nuestro alrededor, poder edificar a aquellos de quienes somos responsables, nuestros hijos, nuestras familias, Señor, poder también educarles a ellos en la construcción de muros espirituales alrededor, para no dejar que la influencia del mundo llegue a alcanzar, a modificar, a tocar nuestras vidas. Gracias, Señor, por la palabra, por medio del ejemplo de nuestros hermanos ahí en Corinto, nos motivas, nos enseñas, por medio del ejemplo del pueblo de Israel nos corriges, por medio del ejemplo nos motivas a la santidad, a la integridad, a ser irreprensibles delante de ti. Alabamos tu nombre, te damos gracias, y pedimos, Señor, la dirección de tu Espíritu, porque reconocemos que no sabemos y que las herramientas humanamente no las tenemos, pero tú nos has entregado herramientas espirituales con las cuales nos has capacitado para el crecimiento y el fortalecimiento de nuestras vidas espirituales, y así tú puedas ser honrado y glorificado en cada uno de nosotros. Te damos gracias por este tiempo, gracias por la comunión, gracias por tu palabra. Oramos en los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.